Continuamos con movimientos parte 4. Como vimos anteriormente, estuvimos con los movimientos isométricos. Dijimos que había otro tipo de movimientos que eran las homotesias. Las homotesias se mantienen las formas, pero no el tamaño. El segmento OA', que es el segmento que está en azul, es el triple de OA, que es el segmento que está en rojo. Entonces se cumple que OA' es el triple de OA. Luego la razón entre los dos es igual a 3, lo que significa que el punto A' se halla 3 veces la distancia que A está de O. En este caso podemos ver la perspectiva de unas vías que los durmientes, podemos ver homotesia en esta perspectiva porque los durmientes tienen la misma forma pero van cambiando de tamaño, van disminuyendo en este caso. Y acá en esta maqueta también podemos ver que es la misma forma, que está disminuida, también podemos ver homotesia. Al proyectar B desde O en sentido contrario al que está B respecto de O, se obtiene B'. En el ejemplo de la figura, OB' es 5 veces OB, menos 5 veces, porque es en sentido negativo al que está B, opuesto al que está B. Y si hacemos la razón entre los dos va a ser igual a -5. En este caso, en la curiosidad tenemos el triángulo de Sierpinski, que como es un fractal, se puede obtener de diferentes maneras, pero una de las formas que hay para obtenerlo es a través de homotesias, a partir de los vértices y una homotesia de un medio. Si tomáramos un pedacito, por ejemplo, este sector de este fractal, vamos a ver que es exactamente igual al, al original, a la figura completa. Entonces, la definición de homotesia es, dados un punto O y un número real R, se define como homotesia de centro O y razón R a la transformación que al punto O le hace corresponder el mismo punto O, y que a cualquier otro punto P le hace corresponder P', tal que P' pertenece al segmento OP', y la razón entre los dos va a ser igual a R. En símbolos podemos expresar que la homotesia de centro O y razón R hace corresponder un punto P, otro P'. Veamos en este caso, en el punto A vamos a hallar una homotesia de centro O, razón un medio, del segmento AB. Por ejemplo, este segmento azul sería el AB con centro O. Lo que vamos a hacer para hallar el homotético va a ser unir cada uno de los vértices con el centro. Luego, como la razón de homotesia me dice que es un medio, la distancia que hay de O a A la divido en 2. Si hubiera sido un tercio, lo hubiera dividido en 3, según la razón de homotesia. En este caso, de esta forma encontramos el A' y el B', que sería el segmento homotético a el AB, con razón de homotesia un medio. De esa forma, si hacemos la razón entre los tres segmentos, en este caso sería entre OA' sobre OA, OB' sobre OB y A'B' sobre AB, la razón sería igual a un medio. Este otro ejemplo, donde B es homotesia de centro S del segmento CD, pero razón de homotesia igual a -2. ¿Qué significa? Significa que en lugar de estar hacia el lado donde está la figura, la imagen homotética va a estar del otro lado del centro. ¿Qué quiere decir? Vamos a unir como siempre los vértices con el centro, pero los vamos a prolongar porque la figura va a estar del otro lado.
Y en este caso nos decía con una razón igual a 2, por lo tanto la distancia que tenga, por ejemplo, de C a S, voy a tener el doble de S a C'. Y lo mismo con DC y SD'. ¿Qué quiere decir entonces? Que si hago la razón de los 3 segmentos, en este caso sería SC' sobre SC, SD' sobre SD y C'D' sobre CD sería igual a -2. Por lo tanto, la figura que encontramos, que obtuvimos, es de un tamaño mayor que la original, mientras que la anterior, que era razón 1/2, era la figura menor que la original, ¿sí? Acá lo que tienen que recordar más importante es que para obtener el homotético tienen que unir cada uno de los vértices con el centro en primer lugar. Si es positivo, vamos a encontrar la figura homotética del lado donde está la figura, el lado del centro y de la figura. Y en el caso que sea negativa, va a ser del centro hacia el otro lado. El homotético de un triángulo, en general de un polígono, según una razón R que sea distinta de 1 y -1, es otro triángulo, otro polígono. De igual forma, lados paralelos y diferente tamaño que el lado. Por ejemplo, en este caso, tenemos el triángulo ABC y centro de homotecia no. Unimos los vértices y obtenemos, por ejemplo, en este caso pensemos en la homotecia que tendríamos. Esta es la figura original, esta es la medida, por ejemplo, si hubiéramos tenido 1 en esta medida, acá tenemos un poco más de 1, 1,5 podríamos pensar. Por lo tanto, lo que podríamos decir es que esta razón que tengo acá es de 1, 1,5, 2,5, ¿sí? Y positiva porque es hacia el lado donde está la figura, del centro hacia la figura. Por lo tanto, voy a tener una razón de 2,5 y la figura que voy a obtener es mayor que la figura original. Pero como decíamos recién, la forma es la misma, es decir, son figuras semejantes, los lados son paralelos, este lado es paralelo a este lado es paralelo a y este lado es paralelo a este. Y por ser una razón diferente a 1 y a -1, el tamaño, en este caso, es mayor que al lado. La homotética de una figura según la razón, si la razón está entre 0 y 1, es una figura de menor tamaño ubicada entre el centro y la figura original. Veamos este ejemplo. Si tenemos centro de homotecia no, la figura original sería ABCD, este trapezoide que está en celeste. Si la razón está entre 0 y 1, por ejemplo, en este caso, la razón, si vemos en esta medida que tenemos de O a A' parece ser el punto medio, por lo tanto la razón sería de un medio. Entonces, la figura que encontramos es de menor tamaño. Eso ya sabemos porque está entre estos dos. Y está entre 0 y 1. Y está ubicada entre el centro y la figura original. ¿Sí? El homotético de un ángulo alfa. Por ejemplo, en esta figura. Este sería el ángulo alfa. En la figura homotética que vamos a encontrar, el alfa está en el mismo lugar, son congruentes, y los lados que los contienen son paralelos. Si observamos este lado con este lado son paralelos, y este con este, digamos, sus homólogos son paralelos. Lo mismo pasaría con el resto de los ángulos. La homotética de una figura según la razón R igual a 1 es la misma figura, y se llama isometría idéntica. Por ejemplo, en esta figura, en la azul, si nosotros aplicáramos una homotecia de centro O, por ejemplo, que tuviéramos acá, y razón igual a 1, obtendríamos la misma figura, ¿sí?
¿En qué otra situación obtendríamos la misma figura? En una traslación según un vector nulo. Recuerden que el vector nulo es como si fuera un punto. Por lo tanto, no se trasladaría. Obtendríamos la misma figura que está en azul. ¿Y qué otra situación también tendríamos? ¿Qué otro movimiento por el cual la figura quedaría exactamente igual? Una rotación de 0 grados. Una rotación de 0 grados o también una rotación de 360 grados o n veces 360 grados. En cualquiera de esas situaciones obtendríamos la misma figura que la original. No se modificaría en nada. Toda homotecia de razón igual a -1, como vemos en este ejemplo, que tenemos este triángulo rosa y este centro de homotecia, la razón -1, vamos a hacer como siempre, unimos cada uno de los vértices con el centro. Pero por ser negativa, la imagen que vamos a encontrar, el homotético, va a estar del otro lado del centro. Por lo tanto, ¿y qué dimensión? Como dijimos que era igual a 1, la misma medida que voy a tener, por ejemplo, de OA, voy a tener de OA', la misma medida de OC a OC' y la misma medida de OB a OB'. ¿Sí? Y si vemos esta imagen, ¿no les recuerda algo que hemos visto la clase pasada? En realidad, no la clase pasada, en el anterior eh, power de este tema, eh, donde ¿qué veíamos? Simetría central, eso, ¿sí? Lo acertaron, es simetría central de centro O, que sería el centro de homotecia. Y cuando vimos simetría central, se van a acordar que también vimos otro movimiento que generaba la misma figura. Es esa, la rotación de 180 de más menos 180 grados. ¿Sí? Con cualquiera de estos tres movimientos, ya sea con una razón igual a -1, con la simetría central o con la rotación de más menos 180 grados, obtendría este triángulo que vemos en verde. Vamos a ver otro ejemplo. Sea el triángulo ABC, el que está en verde, y el punto O no perteneciente al triángulo. Nos dicen que obtengamos el homotético ABC con centro en O y razón igual a 2. Centro en O, por lo tanto, tenemos que pasar una recta que pasa por cada uno de los vértices, por ejemplo, por A. Y me dice que la razón es igual a 2, por lo tanto, la medida que tenga de O a A, el doble voy a obtener para encontrar OA'. ¿Sí? Si esta medida hubiera sido 4, esta medida sería 8. Lo mismo en B y lo mismo en C. Uniendo los vértices voy a obtener el nuevo triángulo que es semejante al anterior, ¿sí? Y como dijimos, es la misma forma, pero no el tamaño. Si conserva los ángulos, los lados, que son paralelos, todo lo que hablamos hasta ahora. ¿Y qué podemos sacar como conclusión? Que la longitud de OA' es el doble de OA, que la longitud de OB' es el doble de OB y la longitud de OC' es el doble de OC. Bueno, acá podemos ver otras figuras homotéticas. Veamos las razones. Si yo tengo, por ejemplo, ese triángulo en verde que fuera mi triángulo original, con una razón, o K, que sería lo mismo que una razón, igual a 1, ¿sí? Que obtendríamos el mismo triángulo. De centro de homotecia D, ¿qué pasa si le aplicamos a este triángulo una razón igual a 2? Vemos que esta medida se duplica y obtendríamos el triángulo celeste. Si tuviéramos una razón igual a 3, esta medida se triplica y obtendríamos el triángulo amarillo. Y si tuviéramos una razón
igual a 4, como nos dice acá, esta medida se cuatriplica y obtendríamos el triángulo naranja. ¿Qué podemos observar? Que todas las razones positivas están del centro hacia el lado de la figura. ¿Y qué pasa si la razón fuera negativa? K igual a -1, ¿sí? De esta figura sería entonces hacia el otro lado del centro, con la misma medida que tengamos de D a A, voy a tener de D a A'. Por lo tanto, va a ser la misma forma, van a ser figuras congruentes, pero del otro lado del centro. ¿Qué pasa si tuviéramos razón igual a -2? Entonces, esta medida se duplicaría y obtendríamos el naranja. ¿Y qué pasa si tuviéramos razón igual a -3? Sería el rosa. Ahora veamos los K que están en celeste. Comencemos por este celeste, por este triángulo que está en celeste, que fuera el K igual a 1. Por lo tanto, si me pidieran una homotecia con R igual o K igual a 1/2, obtendríamos el verde, ¿sí? Si este fuera el triángulo original. Como dijimos antes, si la razón está entre 0 y 1, la imagen va a ser menor y va a estar entre el centro y la figura original. Y si fuera la razón igual a 3/2 o a 1,5, digamos, esta medida, que sería el entero, más medio más, obtendría la figura que está en amarillo. Y si fuera K igual a 2, la que está en naranja. ¿Sí? Pero lo que podemos observar entonces, que si las razones son positivas, son del centro hacia la figura. Y si las razones son negativas, se van a ubicar del otro lado del centro. Composición de homotecias. Supongamos que tenemos esta estrella, que sería la figura original, y le aplicamos una homotecia. Si esta medida fuera 4, esta medida es 8, así que sería el doble, con una razón de homotecia 2, positivo, porque es hacia el mismo lado donde está la figura, y obtendríamos esta figura F'. Por ser una composición, a la figura resultante le aplico otra homotecia. Si vemos que esta medida ahora es 8, esta medida parecería ser también 8. Por lo tanto, también la razón a esta imagen le aplicamos una razón igual a 2, con centro en O nuevamente. Y obtendríamos esta nueva figura. Es una composición porque recuerden que a la figura que obtienen le vuelven a aplicar otro movimiento que en este caso sería otra homotecia. No a la figura original, sino a esta figura. Ahora veamos composición de movimientos. Al triángulo de la figura aplicarle la siguiente composición de movimientos. En primer lugar, una simetría central de centro O. Luego una traslación según el vector B. Y por último, una simetría axial según la recta R. Recuerden que cuando hablamos de composición, tenemos que hacer al primer movimiento, que en este caso es la simetría central, a la figura resultante, aplicarle el segundo movimiento, que sería la traslación, y a la figura resultante aplicarle el último movimiento. No a la primera. A la primera solo le aplicamos el primer movimiento. En este caso sería la simetría central de centro O. Pasamos el vértice, una recta por el vértice y el centro, la misma distancia que yo tengo de OA, voy a tener de OA', de OAC, de OAC' y de OAB, OB'. Y obtenemos la figura por simetría central, la figura prima B'C'. Recuerden siempre de poner todos los elementos. Cuando están realizando un movimiento, no se olviden de poner cómo se denomina el centro,
en este caso, ponerle letras a la figura original y a la figura resultante, en este caso A', B', C'. Y hacer la anotación del movimiento que están realizando. En este caso sería simetría central, descentró, que hace transformar un triángulo ABC en otro triángulo A', B', C'. Notación que yo no puse en este momento, pero ustedes sí, cuando realizan los exámenes, no se olviden de poner todos los elementos y la anotación. En segundo lugar, me dicen que a la figura resultante, porque estamos hablando de composición, recalcamos otra vez lo mismo, le hacemos una traslación según el vector B. ¿Qué quiere decir? Que trasladamos a partir de cada vértice de la figura el vector B con su dirección, su sentido, su módulo en cada uno de los vértices. Y obtenemos la figura A segunda, B segunda, C segunda. ¿Sí? La traslación según un vector, digamos, como estamos haciendo una traslación, tenemos que indicar el vector donde está la traslación, que la medida sea la adecuada, y ponerle letras, como les digo siempre, ponerle letras para que en todos los elementos del movimiento que estamos viendo. Y la anotación de ese elemento, que yo tampoco lo tengo, que sería la traslación según un vector B de la figura el triángulo A', B', C', que se transforma en la segunda, B segunda, C segunda. Y en último lugar, me dicen que haga una simetría axial según la recta R. Recuerden que para la simetría axial teníamos que trazar rectas perpendiculares desde el vértice perpendiculares a la recta R o al eje de simetría, ¿sí? Por cada uno de los vértices y la distancia que tenga de C segunda a la recta va a ser lo mismo que de la recta a C tercera. Lo mismo con B y con A. Obtengo la figura A tercera, B tercera, C tercera. Recuerden que como estamos en este caso, los tres movimientos que nos pidieron en esta composición son isométricos, les vuelvo a remarcar, la figura no cambió. La figura es congruente de principio a final. Ténganlo bien en cuenta eso porque cuando resuelven los ejercicios después en los exámenes, la figura se va transformando. Y como ya les dije la vez anterior, empezó siendo un cuadrado y termina siendo un paralelogramo, no pierden la forma en el camino. Así que estén muy atentos a eso, a que la figura no cambia, por lo menos en los movimientos que son isométricos. Si fuera una homotesia sería distinto. Que no va a cambiar que son figuras congruentes. Bueno, veamos los movimientos en donde se aplican. Por ejemplo, en productos, acá podemos ver varios tipos de los movimientos que estuvimos viendo, traslación, simetría, rotación, aplicados todos los movimientos en un panel. Acá tenemos más una simetría radial. En otros productos, bueno, acá podemos ver una homotesia, se ve que tengo la misma forma, por ejemplo, fuera un cuadrado de un tamaño y en el centro de otro tamaño. Es decir, aquí aplican homotesia en este diseño, simetría radial. Bueno, en billutería podemos tener mucho de simetría axial, también radial. Simetría radial en los dos. Simetría axial, simetría radial, rotación también podría ser. Acá también tenemos rotación, simetría. También podemos ver homotesia, porque si ven este cuadrado va disminuyendo de tamaño, va rotando. Tenemos homotesia, rotación. En indumentaria podemos ver también, esta es una de las figuras de un cuadro de Escher,
que lo que estábamos hablando, que también aplica movimiento en el textil. Acá, por ejemplo, podemos ver Omotesia en este vestido. Y Nia es una nueva artista de digital painting y que aplica el arte en indumentaria, ya van a ver en zapatillas, en varios elementos de uso cotidiano, tipo más mandalas y también en cuadros. Bueno, terminamos con la guía de movimiento y nos vemos en la próxima. Saludos.